Unidad 2. La Escuela de Frankfurt y la teoría crítica. En la unidad 2 se abarcarán los siguientes temas, y cada uno se irá desarrollando sin alguna distinción, ya que va en un todo conjunto. 2.1. Industria cultural, teorías críticas y estéticas. 2.2. Individuo y estructura familiar. 2.3. Crítica de la razón instrumental. 2.4. Formulación de la teoría crítica de Horkheimer. 2.5. Dialéctica negativa de Theodor Adorno. 2.6. Nociones de teoría práctica de Marcuse. 2.7. Teorías de la dependencia. 2.8. Comunicación alternativa de Prieto. Empezaré con lo que son las teorías de audiencia, en donde la audiencia está en relación con los medios. ¿Qué hacen los medios a la audiencia y qué hace la audiencia a los medios? Antes de continuar, quiero dar una definición de la clasificación de la sociedad como masa hasta llegar a un individuo. De esta manera comprenderán mejor. Masa. La masa es diversa, heterogénea e ignorante. Nunca coinciden físicamente en un lugar, ya que corresponde a toda la masa mexicana o de cualquier otro país. Multitud. La multitud tiene un objetivo en común, comparten gustos y preferencias, y por un tiempo determinado comparte un lugar físico. Audiencia. Es la parte de la masa que está expuesta a los medios masivos de comunicación de forma independiente. Público. Es un grupo de personas con un interés en común que coinciden en un lugar. Al público es al que le llega todo tipo de publicidad. Opinión pública. Es cuando el público hace una manifestación de interés y además participa con su opinión o punto de vista sobre algún tema. Individuo. Persona autónoma, ya sea hombre o mujer. Ya que se han dejado claras las diferencias entre los términos anteriores, continuaré con la explicación. Las teorías de audiencia se clasifican en... Primera teoría. Teoría de los efectos. En esta teoría se nota la comunicación lineal, donde los medios hacen un estímulo al receptor para que éste intente imitar aquello que ve. Con esta teoría se puede estudiar cuáles son los efectos que causa la publicidad a corto o largo plazo. Para describirla se ocupan varias metáforas. Una de ellas es la teoría hipodérmica, ya que tiene relación con la aguja hipodérmica. Los medios inyectan el mensaje sobre la audiencia y ésta no podrá controlar los resultados o efectos. A continuación se presentará un ejemplo del comercial de Tortillinas Tía Rosa. ¿Hace cuánto que no disfrutas del sabor? Descubre las nuevas tortillinas Tía Rosa con el mismo sabor, pero 50% menos grasa, y reencuéntrate con todo su sabor. Nuevas tortillinas Tía Rosa, 50% menos grasa. Reencuéntrate con el sabor. Como vimos, este comercial muestra a una joven deportista con un cuerpo delgado, que se emociona al ver que puede consumir tortillinas bajas en grasa, porque están llenas de sabor, además de consumir harina, que en exceso perjudica. Aquí estás consumiendo un producto comercial, pero con sabor casero. De acuerdo a la teoría hipodérmica, inyecta el mensaje de que otra marca que produzca tortillas o tortillinas no tendrá el sabor casero, y además de que podrán tener grasas dañinas. Segunda teoría. Teoría de usos y gratificaciones. Esta teoría fue desarrollada entre 1950 y 1970. Aquí se considera a la audiencia como un ente activo, ya que elige los medios para satisfacer sus necesidades. Hay 4 tipos de necesidades. Las cognitivas, que son necesidad por informarse. Un ejemplo serían los noticieros. También está la necesidad afectivo-estéticas, que son experiencias emotivas agradables. Un ejemplo serían las telenovelas. Integrativas. Necesidad de estar en familia, por ejemplo, programas como En Familia con Chabelo, aquellos programas que hagan que todos estén en familia. También las necesidades de evasión, que son para estar relajado y de entretenimiento. Un ejemplo, Sabadazo, Venga la Alegría, el programa de hoy. Dentro de esta teoría se encuentra la teoría vicaria, que trata sobre la experiencia de ver violencia en la televisión, ya que causa un tipo de placer. Un ejemplo sería el ver noticieros, periódicos o películas donde se manejen estas situaciones violentas. Tercera teoría. Teoría de recepción crítica. Aquí se refiere al sujeto cuando trata de leer correctamente el mensaje del autor. En este caso se aplica a los medios con la lectura de imágenes, porque todos los medios tienen un significado y te da a entender algo, o de reaccionar de determinada manera.
Según teóricos de la Escuela de Frankfurt, los medios masivos convierten pasivo y unidimensional a la audiencia. A continuación se presentará un ejemplo con comerciales de Coca-Cola. Este comercial se llama Razones para creer en un mundo mejor. Muestra todo aquello malo que hay en la sociedad y lo compara con las cosas buenas que se contraponen a las anteriores. Finaliza con obvia publicidad de su marca, donde prácticamente, de acuerdo a las comparaciones anteriores, el consumir este refresco es una de las miles de cosas buenas, a pesar de que el consumo de refresco en exceso no es saludable para el cuerpo. Cuarta teoría. Teoría de la audiencia activa. En esta teoría, los medios son considerados neutrales y abiertos. Se sigue con un modelo de transmisión emisor-receptor, pero ya no es tan mecanicista. Se crean los fans, personas que no tienen una identidad propia definida. Se obsesionan por alguien y sienten la necesidad de ser como ese alguien, ya que es su persona ideal, lo que quieren llegar a ser. Además, se agregan 3 tipos de actividad de fan. Primero está la lectura activada por el texto. De acuerdo al contenido que ofrece un programa, una persona decidirá si verlo o no. Para las personas que les gusta saber sobre cultura, verán Tabú. La segunda es lectura activada por el lector. Las personas que saben y manejan el tema de persuasión y mensajes subliminales se obsesionan pensando que toda publicidad, por más sencilla que sea, lleva implícito mensajes subliminales. Y por último, la lectura activada por el contexto. Por ejemplo, los comunicólogos, que en su mayoría no son afectados por la publicidad porque ya tienen mayor información sobre las estrategias y las critica en lugar de caer en ellas. Quinta teoría. Teoría de las mediaciones sociales. Para Guillermo Orozco Gómez, esta teoría nos habla de cómo la sociedad crea niveles dentro de la misma en política, familia, escuela, etnicidad, género, etc. Orozco propone 4 grupos de mediaciones. Primero, cultural. El proceso cognitivo se ve influenciado por la sociedad. Martín Barbero dice que la cultura es la gran mediadora de todo el proceso de producción comunicativa. Segundo, individual. Lo que sucede dentro de la mente de cada individuo como sujeto receptor, como esquemas mentales, repertorios o textos, son como los guiones. Tercero, situacionales e institucionales. De acuerdo a la interacción televisión-receptor, de ahí se interpretan los mensajes percibidos. Y por último, otras mediaciones. Estas vienen de la política, economía, etc. Sexta teoría, el simbolismo interaccionista. En esta teoría ya no se acusa a los medios de propiciar un estímulo-respuesta determinista o de una conspiración contra las masas. Dice que el individuo actúa libremente gracias a esta interacción y se le permite crear sus propios significados de acuerdo con otros. White, en 1994, menciona que la tradición simbólica interaccionista de Estados Unidos asume que productores y televidentes interactúan. Por ejemplo, la trilogía de telenovelas hechas por Thalía, María la del Barrio, Marimar y María Mercedes, donde es la clásica joven, pobre pero bella, que se enamora del rico. Primero es despreciada y luego amada. Finalmente se convierte en una persona de dinero. Es un cliché que se ve en la mayoría de las telenovelas, pero está más marcado en estas. Ya queda en el individuo quedarse con esta idea absurda e irreal. Además, el productor está en contacto con el público, ya que le da lo que quiere ver. Desgraciadamente, nuestra sociedad mexicana prefiere programas sin contenido que valga la pena y solo busca entretenimiento. Por esa razón, es más fácil de manipular por el gobierno y televisoras, dándote información basura. Finalizando el tema de las teorías de audiencia, pasaré a dar una pequeña información sobre Max Horkheimer y Theodor Adorno. Max Horkheimer nació en 1895, fue filósofo y sociólogo alemán. Estudió filosofía y se graduó con una tesis sobre la crítica del juicio de Kant. Fue profesor de filosofía y director del Instituto de Frankfurt. Él creó la teoría crítica. En la teoría crítica se concentra en la sociedad, quiere favorecer el compromiso político y quiere mostrar la diferencia entre cómo es la sociedad en su actualidad y lo que podría llegar a ser. Theodor Adorno nació en 1903. Fue filósofo marxista, sociólogo y musicólogo alemán. Estudió psicología, sociología, filosofía y música. En 1924 se doctoró en filosofía. Trabajó junto con Horkheimer en la elaboración de la dialéctica de la razón. Él crea la dialéctica negativa. La dialéctica negativa de Theodor Adorno intenta desandar el trabajo de la sociedad burguesa, que ha determinado el valor de los objetos desde la idea de la equivalencia.
oscureciendo su aspecto diferencial. Esto es, la sociedad produce objetos de conocimiento a partir de la domesticación de su diferencia, con el objetivo de ajustarlos a aquello que funciona como norma. La dialéctica negativa busca entender esa relación, haciendo evidentes las contradicciones, lo no idéntico dentro de lo idéntico, que constituyen la verdad acerca de los objetos. Esto quiere decir que no por ser personas de bajos recursos deben darles productos de baja calidad, o por ser personas económicamente bien se les tenga trato preferencial, sino que todos estén dentro de un mismo nivel de igualdad. Finalizando con el tema anterior y continuando con el siguiente, hablaremos de las teorías de la dependencia. Son las teorías y modelos que tratan de explicar las dificultades de algunos países para poder desarrollarse y tener un despegue económico. Además, se expone a la desigualdad que existe dentro de la economía mundial. Los países más desarrollados se aprovechan de los menos desarrollados. Los primeros considerados países de mayor valor y los segundos considerados de menor valor. Estos últimos con producción de los recursos naturales y materias primas, y los países desarrollados se benefician con la producción industrial. Existe una codependencia entre países centrales, que son los de mayor valor, y los de la periferia, que son los de menor valor. Un ejemplo sería Estados Unidos, que necesita de trabajadores latinos, mexicanos en su mayoría, porque estos trabajan más horas, con sueldos menores y con mayor eficacia. Por último, veremos la comunicación alternativa de Prieto. Contraria a la comunicación autoritaria, que atribuye mayor relevancia al producto o venta, la comunicación alternativa concede más importancia al interlocutor, además de que el discurso que promueve busca compartir, abrir nuevos caminos a la reflexión, apoyar la recuperación de la experiencia, relacionar texto y contexto, jugar y gozar la expresión, respetar al otro y permitir la riqueza de la comunicación cotidiana. Su implementación facilita al individuo la comprensión de diferentes procesos, acompaña el aprendizaje y ofrece recursos para leer su contexto social y real. Hace que el receptor no solo se quede o crea lo que los medios de comunicación le dicen, sino que se nutre de información al observar a su alrededor y notar lo que va sucediendo en la sociedad, que tenga la curiosidad de investigar a fondo y así no será manipulado fácilmente.